Y hoy la mejor opción para alcanzar los lugares para trabajar de la mejor forma contra el país, por el país. En mi tiempo político, nunca he defendido una democracia, nunca he defendido una dictadura en mi vida. Siempre he condenado una democracia, una dictadura. Maldito Freud, Pedro. Hay quienes creen que las dictaduras son cosa del pasado y cuando hablamos nosotros de que estamos viviendo bajo una dictadura continental, bueno, necesariamente tendríamos que estar pensando en uniformes, en tanques de guerra circulando por las avenidas, en estado de sitio, en persecuciones y censuras explícitas, pero las formas de dominación han cambiado a través del tiempo. Antes los imperios enviaban virreyes a nuestras tierras y plantaban su bandera. Ya no, ya tienen un mejor método. Les rinde más comprar a un candidato para que al llegar al poder, lo ayudan a ganar, se convierta en un cipayo. Y entonces que esos pueblos sometidos tengan a un presidente con su mismo color de piel, con su mismo acento, y que puedan venerar incluso su propio trapo. Les basta con apoyar entonces económicamente, como por ejemplo lo hicieron en Ucrania para que ganara un actor que era Zelensky. Actor en realidad, ¿verdad? Esto no es un eufemismo, no es una ironía. Así que, en definitiva, las formas de dominación colectiva pueden cambiar de nombre, cambiar de métodos y hasta se disfrazan de democracia y usan la palabra libertad recurrentemente, como hace Javier Milei mientras elimina libertades. Lo que no cambia es el objetivo, ¿y el objetivo cuál es? Que unos pocos gobiernen a todos para beneficio de esa minoría, con una inmoral acaparación de los recursos económicos de cada país. Vivimos bajo una estructura de dominación política, militar, económica y financiera cuyo centro de gravedad se encuentra en Washington y cuyo principal aliado es Israel. No se trata de una ocupación formal como antes, aunque todavía ese tipo de ocupaciones existen, se dan, ¿verdad? Es algo mucho más retorcido. Es una red de condicionamientos, presiones, amenazas, propaganda y disciplinamiento que alcanza a gobiernos, a organismos internacionales, a sistemas financieros. Y se trata también del uso de una tecnología hiper mega avanzada para que le permita al imperio tener control e información de cada ser que respira en el planeta Tierra. Y no estoy exagerando. Mientras tanto, buena parte de la humanidad, increíblemente, permanece dormida. Miles de personas pasan consumiendo fútbol, que, ojo, me gusta el fútbol. Estoy hablando de cuando ya eso ocupa la mayor parte de tus horas, novelas turcas, programas de entretenimiento que consideran a los participantes como estúpidos. Y si para muestra basta un botón, en cuanto a este tipo de entretenimientos diseñados para no pensar, bueno, ahí tienen a Gran Hermano. No es inocente que la mediocridad reine en la televisión abierta. Todo esto cumple un propósito por parte de los medios hegemónicos de desinformación, y es lograr que la gente no vea todo lo que está ocurriendo frente a sus propias narices, frente a sus ojos. Es grave la situación porque estamos hablando de que esos medios de comunicación maximizan o minimizan la gravedad de algunos hechos de acuerdo a sus propósitos. Ellos deciden lo que debe ser noticia y lo que no, a quién invitar a sus programas
y a quienes no. Y todo eso persigue un propósito, un objetivo entonces de dominio colectivo. Y mientras tanto, mientras nos distraen con pendejadas, en el Caribe, Donald Trump ha mandado a asesinar a más de un centenar de personas. Ya no sabemos cuántas porque dejó de ser noticia. Son ejecuciones sumarias, los acusan de narcos. Hasta ahora no han aportado ni una sola prueba, ni un pinche gramo de cocaína, sin interrogatorios, para ver quiénes son los jefes, porque los que van en la lanchita no son los capos del narcotráfico. Qué raro, ¿no? Qué raro que no los detengan. Sin juicio, sin defensa, por supuesto, bomba y a otra cosa. Es increíble porque, a ver, ya no escandaliza a nadie este crimen, porque la gente está pendiente de si a tal jugador se le deshincha o no el tobillo para el próximo partido. En Venezuela entraron, secuestraron al presidente, violando todas las normas del derecho internacional. Secuestraron a su esposa, mataron a cerca de 200 personas. Y fíjense la paradoja, ellos pueden secuestrar a cualquiera en Latinoamérica y juzgarlo en Estados Unidos. Pero en cambio nosotros no podemos juzgar a ningún soldado norteamericano, como sucedió, y me lo contaba Germán, con el escándalo de las bases militares en Colombia, cuando en la de Tolemaida en particular, habían violado a una joven, bueno, creo que era, ahora que recuerdo, fueron varias, no una sola, varias, pero lo llevaron para Estados Unidos. Creo que ni un solo segundo de cárcel tuvieron que pasar allá. Pero si esto, ellos sí se dan el lujo de secuestrar a cualquiera y juzgarlo con sus propias leyes. En el caso de Maduro es una farsa total el juicio y están poniendo todo su dinero y tecnología para crear las pruebas necesarias porque las principales se les cayeron, ¿eh? Pero aún así yo creo que Nicolás Maduro va a morir en una cárcel y su esposa también en una cárcel de Estados Unidos. Pero además la manera en que el presidente norteamericano confiesa las cosas, se jacta, hace pocos días se jactó de que habían sacado de Venezuela 300.000 millones de dólares en petróleo. Qué casualidad, el mismo costo de la guerra contra Irán. Y se jactó de eso, dice, ¿qué gobierno hace eso? Es decir, que le salga gratis una guerra. Y por otra parte dijo una frase que si la hubiera dicho cualquier otro hubiera sido motivo de escándalo y de destitución, pero lo dijo el amo del mundo, o el amo de América por lo menos, que el vencedor se queda con los despojos. Y estoy citando literalmente, lo hicimos a la vieja usanza. Y lo dice con una sonrisa, y nadie se espanta por ello. En Palestina, mientras tanto, continúa el genocidio. Y una de las armas para concretar ese genocidio es el hambre. Si querés poner la foto de los uruguayos primero, esa que ya pusiste, y fíjense que mientras matan de hambre a la gente, el mismo Benjamín Netanyahu dijo hace un par de días, mientras yo sea ministro de Israel, no va a existir ningún Estado palestino, ni aquí, ni allá, ni acullá. Y bueno, y ahí están algunos de los uruguayos que Israel ha logrado comprar, que son los que niegan que haya un genocidio. O sea, ellos compran el silencio, pero acá se pasaron, no es silencio, ya es justificación del régimen sionista, del régimen criminal. Ahora, si creen que exagero, poneme por favor, Germán, exacto, vean lo que dijo el rabino Ronen, o algunos dicen Ronan Shaulov, literal, cada niño en Gaza debería morir de hambre. Hay que aprender lo que nos dice la Torá sobre Amalek. No debemos dejar ni rastro de ellos. Solo un estúpido puede tener empatía por niños que serán terroristas. Espero que mueran de hambre. Esta es una persona muy relevante
de Israel. Pero de manera similar se han expresado los propios ministros de Netanyahu. Y los derechos humanos, porque la doble vara es hasta obscena, los derechos humanos son invocados en algunas circunstancias, pero cuando a ellos les resulta incómodo, o sea, cuando es incómodo para el suprapoder, ahí no se acuerdan de los derechos humanos. Fíjense lo que está haciendo el ICE en el propio imperio. Persigue inmigrantes, pero de una manera cruel, de una manera muy violenta. Separa a las familias, deporta personas como si fueran delincuentes. Muchos se enteran de a dónde van a ir cuando ya están sobre el avión y violan sus derechos humanos. Y ahora se está hablando de países como Uruguay para considerarlos receptores de esos deportados, como si los latinoamericanos o las naciones latinoamericanas tuvieran la obligación de oficiar como depósito de los desechos del régimen criminal de Donald Trump. Por otra parte, paralelamente, la injerencia económica y financiera ha sido determinante en las elecciones de Honduras, en las elecciones de Ucrania, en las elecciones de Argentina. Las bases militares, por otro lado, seguramente regresarán a Colombia, a Ecuador, probablemente profundicen su presencia en Perú, en Bolivia, en Chile, bajo distintos formatos de cooperación. El plan, denominado Escudo de las Américas, se presenta como una iniciativa defensiva, pero en realidad es un mecanismo de ampliación de la influencia y control regional. Si nuestro gobierno cometiera el error de integrarse al Escudo de las Américas, sería un error políticamente letal, porque les aseguro que las calles y avenidas se van a inundar de militantes frente amplistas bramando, ya no gritando. Pero no creo que lo vayan que se llegue a ese extremo. En Brasil, fíjense las injerencias de Donald Trump y de Javier Milei para tratar que vuelva un Bolsonaro al poder y que pueda proyectar la sombra ideológica de estos ultras, hoy ando para los titubeos, de estos ultraderechistas en nuestra región. Y claro, ¿qué países son los que ofician de contrapeso regional? México y Brasil. ¿Por qué? Porque ellos sí son de izquierda. Ellos sí. La dominación también opera a través del dinero. Fíjense lo que pasó en Uruguay hace poco. El gobierno emitió, o trató de hacerlo, de pedir un préstamo a la SAFAP por medio de lo que se denominan bonos previsionales. Se hizo una convocatoria, nadie le prestó un peso, ninguna de las AFAP. El ministro de Economía hizo público que incumpliría el acuerdo logrado tras el diálogo social. Se hizo luego una segunda convocatoria y fue un éxito. O sea que, en definitiva, el sector financiero es el que manda y no mandan de pronto muchos de los que nosotros vemos en la tele y creemos que son los que gobiernan. El mensaje es inquietante. El poder financiero dice: portate bien, alineate, porque si no te cerramos el grifo. O sea que quienes dominan son los que manejan el crédito, la deuda y las inversiones. Y el método es conocido. A quienes se rebelan se les acusa de terroristas, de narcotraficantes, de violentos, de dictadores. Las etiquetas cambian, pero el método sigue siendo el mismo. Es la misma lógica de siempre. Ahora, cuidado, porque los aliados de este sistema nefasto y dictatorial no son solamente los Milei en Argentina, no es solamente Katz en Chile, Bolsonaro en Brasil, Keiko en Perú,
Bukele en El Salvador, Santiago Peña en Paraguay y otros títeres. No, no. También son aliados aquellos que observan todo esto y deciden mirar para otra parte. Son los que eligen la comodidad de la indiferencia antes que el riesgo del compromiso con principios éticos fundamentales. Son los que callan cuando otros son perseguidos porque creen que nunca les tocará a ellos. Pero la historia demuestra lo contrario. La historia demuestra que cuando un país o una sociedad acepta con indiferencia, cuando se le quita la libertad a otro pueblo, a la larga también pierde sus propias libertades. Y hoy, mientras el odio avanza, organizado y debidamente financiado, la libertad retrocede en silencio. Mientras que muy pocos, y esto es lo lamentable, muy pocos se dan cuenta de que vivimos bajo una dictadura continental. La mayor victoria del poder y del suprapoder no es solo meternos miedo, no, más que eso, es convencernos de que no vale la pena resistirse. Y yo me pregunto, Uruguay, ¿te convencieron de que lo mejor es callar y mirar para otra parte? Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y junto con Germán Ávila estamos dando comienzo a Palabras Prohibidas. El autor de El Otro Luis regresa con un desafío inquietante. Revolución. Cómo romper paradigmas y salvar al Uruguay. Un tsunami tecnológico ya llegó y puede dejar a cientos de miles sin trabajo. No es ciencia ficción, está pasando. Enrique Ortega Salinas plantea algo que nadie se anima. Una reforma total del sistema. Político que necesita fueros no merece cargos. Un país pequeño no necesita pensar pequeño. Romper paradigmas o sucumbir con ellos no es un libro, es un desafío, porque el futuro no espera y nos queda poco tiempo para reaccionar. Un planteo electrizante, una advertencia urgente, un libro que no te dice lo que querés escuchar, sino lo que necesitas entender. Abre tu mente. Taking a lot of oil from Venezuela and we're getting along great with them. Billions and billions of barrels of oil is coming out of Venezuela. It's one of the most fertile places for oil in the world. But as you know, it was a 48-minute war, lasted 48 minutes. And we paid for the war with what we've taken out many, many, many times. Where have you heard that before? You haven't heard that before. The old-fashioned way, right? It's the old-fashioned. Do the victor along this oil, right? Más claro no canta un gallo. Se jacta de una guerra de 48 minutos. Se jacta de haberse quedado con el petróleo de Venezuela y de haber ganado millones y millones de dólares y de barriles de petróleo. Se jacta de haberse apropiado de la riqueza de una nación. Se jacta de la casi nula resistencia. Y lo hace a la vieja usanza. También se jacta de eso, diciendo claramente al vencedor le pertenecen los despojos. Los despojos es la riqueza y la dignidad de todo un pueblo. Esto no es un problema de Venezuela, es un problema de toda América Latina. ¿Por qué? Porque ha servido de ejemplo lo que ha sucedido ahí para el resto de América Latina. Porque ha servido para fomentar y cimentar más nuestra actitud servil. Y porque ha demostrado la clase de dirigentes políticos y de la clase dominante que tenemos, apátrida, servil y profundamente cobarde. Aquellos que dicen que con la dignidad no se come se equivocan. Hasta que nosotros no tengamos una verdadera independencia y recuperemos el orgullo nacional y recuperemos la dignidad nacional, nosotros no vamos a comer, no vamos a tener condiciones materiales. ¿Y saben qué? Tampoco las merecemos. Muy buenas noches para quienes nos están viendo en este momento en directo. Deben ser más o menos las 21:20 y algo, más o menos debe ser en este momento. Así que
para todos y para todas ustedes que nos ven, un agradecimiento especial, un abrazo para quienes comentan, para quienes comparten, para quienes hacen parte de este esfuerzo, de este programa, y además para quienes hacen parte también de esta iniciativa que es la revista Caras y Caretas, que como ustedes saben tiene la intención de desarrollar periodismo desde una mirada crítica, desde una mirada alternativa, pero principalmente desde la construcción de una identidad alrededor justamente de todo esto que nosotros consideramos unos valores y que apreciamos profundamente para quienes hacen parte de esta comunidad. Los invitamos, las invitamos y les invitamos a que vean nuestros programas. Enviamos un saludo, por ejemplo, a Federico Yurkovich, que es fiel extremidente, como dice él, y como dicen en su programa en Éramos Tan Progres de este espacio. Así que también invitarles a que vean todos los días, desde las 8 de la mañana, está Nati Carrao, está Leandro Grille en Legítima Mañana. También desde las 10 de la mañana está Fede Yurkovich con Vale Alvariza y Diego Lois en Éramos Tan Progres, un programa que vale la pena muchísimo ver. Igual que todos los programas de Caras y Caretas, Tarde de Fútbol. Yo no soy futbolero, pero ese programa a mí me divierte mucho y es un programa que comparto también con Claudio Veiga y Ernesto Faría, y bueno, mi gran amigo que ha estado también en este espacio, Fermín Veiga. Así que por ese lado, el abrazo y el agradecimiento para todos y todas ustedes que están ahí. Día de hoy quisiera empezar con una pequeña reflexión muy breve acerca de algo que quedó un poco en el aire desde el programa anterior sobre el tema de la migración y el acuerdo posible con Estados Unidos y eso. Este jueves yo voy a estar haciendo parte del 16 Encuentro de Migración y Ciudadanía, y vamos a tener la presencia del gobierno y vamos a conversar acerca de este tema, a ver qué nos tienen que decir ellos, pero entiendo que eso es una cosa que poco a poco ha ido perdiendo fuerza al punto de que entendemos que no va a ocurrir. Pero lo que sí está viendo por estos días y sobre todo en algunas publicaciones, y dentro de esas publicaciones digamos de medios amigos, como considero Canal Región, noto que hay una cantidad de desinformación también de este lado del río, del río me refiero al río ideológico, de esta orilla de la izquierda, y es el hecho de que hay un temor de que se vayan a traer extranjeros que son de derecha para que voten por la derecha. Miren, yo les quiero decir una cosa, eso no es posible, no es tan fácil, digamos. Solamente como un dato para que lo tengan ustedes anotado, en este momento del padrón de 2.7 millones de personas habilitadas para votar, únicamente 1.685 son ciudadanos legales. Tengan en cuenta una cosa, brevemente, yo estoy en el Uruguay hace 10 años y hasta el año que viene, haciendo todas mis vueltas con juicio, haciendo todo, cumpliendo con mis deberes, mis obligaciones, mis requerimientos, hasta el año que viene, a finales del año que viene, voy a poder tener la credencial cívica. Ya tengo la ciudadanía, voy a tener la credencial cívica hasta el año que viene. Cuando uno recibe la ciudadanía 5 años después de tener la residencia legal, y después de tener la ciudadanía hasta los 3 años posteriores, puede recibir la credencial cívica con la que puede votar. Es decir, son 8 años. Hay un mecanismo que acorta el tiempo para que no sea de 5 para la ciudadanía, sino de 3, pero eso es en situaciones particulares. La mayoría tenemos que hacer el trámite de los 5 años. Es decir, son 8 años solamente en lo formal, porque a eso hay que sumarle todo el tiempo de espera que hay. Así que, por favor, esto quiero plantearlo de manera muy directa y muy sincera. No caigan en eso, no permitan tampoco hacer parte de esa ola de pánico que únicamente sirve a la xenofobia. No es verdad. Esto no es verdad y creo que estoy golpeando el micrófono, y esto hay que dejarlo de lado porque no ayuda, no sirve. No sirve porque no es cierto. Habrá cosas de las que nos tengamos que alarmar y ponernos en función de estudiarlas y ver cómo van, pero esta no es una. Que vayan a hacer digámoslo así, una importación masiva de extranjeros para que voten por determinado partido a las siguientes elecciones, eso no va a pasar, tengámoslo claro. Y antes de poner la música, simplemente quiero compartir con ustedes la tristeza, el dolor y si no sabría qué más decirles que la tristeza y el dolor de ver lo que ha ocurrido en Colombia.
Enrique me está pidiendo la palabra. Cuéntalo. Brevísimo, Germán. Vos sabés que ayer mientras veía las imágenes quedé impactado. Esa fue una de las que, porque algo que en su momento cuando lo viví no me afectó, que fue el segundo terremoto más grande de la historia de México, que ya conté que estaba allí en un lugar donde solo en mi manzana murieron 500 personas, que íbamos corriendo mientras los edificios caían y tal. eh, Como si en aquel momento yo como tenía que tranquilizar a la chica que estaba conmigo, con la cual compartíamos el apartamento, una chica argentina, digamos que me puse una coraza y no reaccioné, no sentí miedo, no sentí nada, como si fuera un sociópata mientras veía escenas como esa. Pero anoche, yo incluso que te llamé por teléfono, el mensaje que te dejé fue el segundo, porque el primero se me quebró la voz. Te lo confieso ahora, no lo sabías. Fue como si esto hubiera sido el kill o ese clic que yo no tuve en aquel momento. Fue impactante, ¿no? Y lo peor de todo, ¿cuánta gente quedará ahí debajo de los escombros? Yo creo que lamentablemente, por lo que he visto en distintos terremotos, la cantidad de muertos no es la que se sabe hasta ahora. Ojalá me equivocara, por supuesto, ¿no? Bien, era esa acotación, pero aunque el de Venezuela en cantidad de muertos fue peor, pero no sé qué hubo en alguna de estas imágenes que me golpeó, pero mal, mal. Sí, sí, es verdad. Por ahora, el consolidado más o menos en 185 personas fallecidas, más de 1.100 personas heridas. Bueno, y los correspondientes daños. Este no es momento para hacer un consolidado de muertes porque todavía está, digamos, estamos a 24 horas, un poco más de 24 horas en el momento en el que estamos grabando este programa, estamos a un poco más de 24 horas de los acontecimientos, así que todavía no es momento. Hay muchas personas que están todavía bajo los escombros. Espera encontrar gente con vida como en todas estas desafortunadas y tristes tragedias. Y a esto, por supuesto, me afecta como colombiano, me afecta primero como ser humano, porque también me dolió profundamente todo esto que ocurrió en Venezuela. Y ahora es mi casa, ahora son mis amigos, ahora hay gente que conozco que perdió seres queridos. Mi familia afortunadamente está bien, eso se los agradezco porque yo vi esta mañana, estuve en Legítima Mañana y vi que hubo gente que en los comentarios me preguntaba cómo estaba mi familia y les agradezco mucho, mi familia está bien. Pero sí hay gente conocida y gente muy querida por mí que ha perdido familiares. Porque desafortunadamente esta situación pues es una situación que ocurre, nos agarra un poco de sorpresa. Ahora hay que ver la respuesta estatal. Tengo la tranquilidad de que Abelardo de la Espriella, más allá de mis desavenencias políticas, recibe un Estado robusto con una capacidad de respuesta en los funcionarios intermedios fuerte y que podrá actuar de acuerdo con, por lo menos en principio, el sentido común. Ya después el rédito político y cómo se tome las fotos, como ya en algún momento lo hizo hace algunas horas, muerto de risa en medio de la situación, bueno, es él, ese es su tipo y estilo, pero confiamos en que esto que está ocurriendo ahora tenga una resolución en medio de las circunstancias lo más directa que se pueda. Y lo primero es la gente apoyando a la gente ayudando a la gente. Eso siempre es claro y es un hecho que estamos a partir de ahí entendiendo que, bueno, la solidaridad entre las personas es la que más determina. A mí la verdad me duele mucho porque es mi tierra, porque es mi gente, porque todos estos lugares son lugares que recorrí en algún momento. Todo lo que yo he visto lo conozco, en algunos lugares viví. Y bueno, por eso la canción que quiero ponerles hoy es una canción que a mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de alivio y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades
los temores y las dudas. Conmigo, a ver. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón, el corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. A ver. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel el corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma. Pasar a los tweets, Germán. Una breve reflexión que la voy a improvisar, no estaba previsto para nada tocar este tema, pero recordé algo. Fíjate que cuando Luis Lacalle Pou era presidente, negó la cadena nacional de radio y televisión para temas fundamentales para la sociedad uruguaya. Y sin embargo, el presidente Yamandu Orsi le concedió la cadena nacional de radio y televisión y anoche nos tuvimos que fumar los frente amplistas un spot publicitario de un partido político. Y yo al principio, estoy pensando en voz alta, ¿no? Al principio digo, a ver, Yamandu, ¿qué estás haciendo? Y luego reflexioné y ¿sabes la conclusión que saco? Pero esto lo tiro para que ustedes lo dialoguen con amplitud mental. Yo creo que que Yamandu respondió a la mediocridad del gobierno anterior con un gesto de grandeza. Que lo entienda el que lo quiera entender, pero ahí es que es algo muy difícil, pero no sé, me gustaría que lo analizaran desde ese ángulo. ¿Hasta qué punto pudo ser ingenuidad y hasta qué punto, acaso, no es un gesto de grandeza política? Fíjense la diferencia. A ver, les está hablando Enrique Ortega Salinas, el mismo que ha criticado a Yamandu en innumerables ocasiones, sobre todo y más que nada por la política exterior. Pero fíjense lo que pasó ayer con Natalia Oreiro y Javier Milei. En una entrevista, Natalia Oreiro criticó la macroeconomía argentina,
diciendo que los errores políticos hacen que la gente pase mal, que a la gente no le alcance para vivir. Y Milei le contestó por las redes sociales, criticándola porque dice que adora al régimen ruso y que allí no tienes derecho a opinar porque te liquidan. O sea, Milei sale a responderle a una persona que ni siquiera es política, pero que es una estrella tanto en Rusia como en Argentina, como en Uruguay y en varios países, ¿no? Yamandú está a años luz de Javier Milei, varios escalones más arriba. Algunas decisiones que ha tomado, a mi juicio, son incorrectas, muy incorrectas, pero hay otras que, aunque sean difíciles de comprender, creo que son elevadas, ¿eh? Así que no sé, como que cambié mi opinión sobre el tema de la cadena. Y la tuve que ver. Esos minutos me parecieron interminables por la sarta de mentiras que se dijeron en algún momento. Pero lo entiendo dentro de algo válido, cada uno con su juego. Pero la invitación de Valeria Ripoll al acto que se hizo por los 190 años del Partido Nacional, diciendo que es un partido que siempre se preocupó por los más humildes, para Valeria, afloja un poquito. Yo no sé qué está fumando, pero es muy bueno. El Partido Nacional preocupado por la gente más humilde. Ay, joder. Pero Enrique. Muy fuerte. Enrique, a ver. Muñeca brava. Enrique. Sí, ya sé. Enrique. ¿Y qué esperabas que dijeran? No, lógico. O sea, esperabas que dijeran, queremos darles la bienvenida al acto de conmemoración de los 192 años de un partido hecho por élites, para élites y pensando exclusivamente en los intereses económicos de las élites. No, nadie lo va a hacer. Muy bien. No vale, era esa acotación nada más. Sé que algunos me van a criticar a mí, pero analicen con serenidad las cosas. Bien, ¿qué tenemos, Germán? ¿Los tweets? Tenemos los tweets, tenemos uno que es tenemos pocos tweets para hoy para no agotar y cansar a nuestra amable audiencia. Siempre digo, hay que agotar el tema, pero no agotar el auditorio. Ahí está. Joel Martínez nos dice, estoy harto de ver gente pobre con uniforme golpeando a gente pobre con hambre para beneficiar a gente rica sin uniforme ni hambre. ¿Esta frase de quién es? Mira, no sé, pero le daría un abrazo. El que lo pasa es Joel Martínez, pero no sé si la frase es de él. No. Porque allí hay una sigla, LB, que me suena ese logo. Sí, pero esa es una frase creo que es un poco relativamente antigua. Ajá. ¿No? Vamos a ver, vamos a Pero investigar. yo lo corroboré en todos los países en que he vivido. Esto es siempre igual, ¿eh? Gobierne quien gobierne, como que la policía siempre se pone a favor del poderoso. Sí. No estoy hablando de todos los policías, pero como que hay algunos que les encanta tener una excusa para salir a dar palo, ¿no? Y es un debate interesante de la policía, justamente. ¿De qué Otro día igual lo profundizamos. ¿De qué tipo de policía se requiere en las sociedades, digamos? O sea. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. Quiero felicitar a un policía que ayer logró sacar a una persona que obviamente no tiene todos los patitos en fila, estaba provocando destrozos en su domicilio con violencia. ¿Y saben cómo lo sacó y lo llevó a la comisaría? Tocando la guitarra y cantando. Bueno. Es la noticia salió ayer. Date cuenta. Bueno, este es nuestro primer tuit. Aquí vamos con el segundo, que es este. Nicolás de León dice, el 15 de abril 2020, negativa del gobierno de Luis Lacalle Pou al PIT-CNT y a familiares de detenidos desaparecidos a la cadena nacional, porque la utilización de dicho recurso contempla únicamente necesidades de carácter nacional y que involucran a las instituciones de gobierno. 2026, Partido Nacional pide cadena nacional por su aniversario y el gobierno Yamandu Orsi se la concede. En fin, la hipotenusa, que es como le dicen ahora a la hipocresía. Estaría bueno haber unido lo que dije al comienzo con esto, ¿no? Sí. No me di cuenta. Y solamente para hacer un pequeño clavo ahí, yo me voy, Enrique, por el lado de la grandeza y no el de la ingenuidad. Realmente, porque hay que tener altura política más allá de cualquier cosa y es eso. O
sea, Claro. todos nosotros estuvimos en contra de justamente de esta respuesta del Partido Nacional en el gobierno. Y me disculparán los de la coalición multicolor y Cabildo Abierto que lo saque de ahí, pero después nos sentamos y nos tomamos un café y les cuento qué pienso sobre su participación en el gobierno pasado. Pero realmente una cosa del Partido Nacional dice, un gobierno del Partido Nacional que dice no, esto solo es para X cosa. Y el mismo Partido Nacional pide y se le concede. Eso es lo que se podría llamar un cachetazo de guante blanco. No le paga con la misma moneda. No, Yamandú ni más faltaba. O sea, no puede uno ponerse a la misma altura que criticó que el otro estuvo. Eso no opera. Es más, le preguntaron a Yamandú ayer si consideraba que la calle Pou, que debo decir que la calle Pou fue bastante respetuoso en su discurso, a mí no me molestó para nada lo que dijo, ¿bien? Puedo discrepar, pero Sí. lo hizo también con Sí, atendiendo al respeto, ¿no? Y que creo que eso está bien. La verdad es que a mí me parece que los que permitime corren terminar solo esa frase. Le preguntaron a Yamandú si se había sentido aludido cuando la calle habló sobre el tema de la autoridad y la gobernanza, ¿no? Y él dijo que a él no le correspondía estar respondiendo a alusiones de carácter político partidario. Total. O sea, de nuevo, Sí, elevó la vara. totalmente. Perdona que te interrumpí. Si no se te vuelves un ping-pong que no tiene cuándo acabar, pero finalmente, producto de la edad, se me olvidó lo que iba a decir, así que ni modo. Y así que vamos con el último, que es este, que dice Roberto Sierra: el directorio del BPS decidió bajar intereses en préstamos a jubilados con el voto en contra de Pereira, representante de los empresarios e integrante de Un Solo Uruguay. Empático el amigo. Está todo dicho, nada que agregar. ¿Qué más puede decir uno ahí respecto a eso? ¿Qué sigue? Y con esto cerramos los tweets y con esto cerramos, por lo menos yo aquí quiero despedirme. Entenderán ustedes que esté un poquito bajo de nota para la despedida, así que les dejo con Enrique. Por favor, ya saben cómo es la movida. En serio, no se coman todo lo que ven en internet, hermano. No me saquen la piedra, como decimos en Colombia. No me hagan enojar. No me saquen la piedra, loco. No coman de eso, de que no, entonces ahora nos van a invadir los cubanos de derecha y van a votar y van a poder presidente. Cálmense. Mío, me hagan imputar, perdón. Chao. Chao, Germán. Bueno, de mi parte, disculpen que en el editorial de pronto tuve muchos tropiezos verbales. Se darán cuenta por mis ojos, anoche no dormí. Tengo el sueño cambiado, ¿no? Pero cuando pasaste la canción, Germán, yo lo primero que pensé fue en mis amigos de Colombia, que tengo y muchos, y en todas partes del país, ¿no? Desde Colombia. Así que, pues nada, más bien terminemos con una sonrisa, ya que la política nuestra es tan mediocre en Uruguay, por lo menos ya no tiene sentido ni calentarse, ¿no? Terminemos con una sonrisa. Te voy a pedir que pongas de nuevo, ¿cómo le llamaba Freud? Acto fallido. Y no es en singular, esto sería actos fallidos, ¿no? Depende de la magnitud, podía ser un lapsus o podía ser un mare magnum. Exacto. Vos sabés que yo a veces tengo unas dudas sobre Bordaberry, porque él tiene capacidad para llevar adelante una política de un par de escalones más arriba. Y últimamente lo veo, dejando de lado las diferencias ideológicas, ¿verdad? Pero lo veo bajando y bajando y bajando y bajando. En fin, es lo que hay, macho. En fin, gracias por estar ahí. Por favor, no olviden compartir y darle me gusta, pero sobre todo comentar, ¿bien? Pero difundan, miren que estas cosas no lo van a ver en los medios hegemónicos, no las van a escuchar en los medios hegemónicos de desinformación. Nos vamos, pero los dejamos de nuevo con el bueno de Pedro Bordaberry. Gracias por estar ahí. Y hoy la mejor opción para alcanzar los lugares para trabajar de la mejor forma contra el país, por el país. En mi tiempo político, nunca he defendido una democracia, nunca he defendido una dictadura en mi vida.
siempre he condenado una democracia, una dictadura. Y hoy la mejor opción para alcanzar los lugares para trabajar de la mejor forma contra el país, por el país. En mi tiempo político, nunca he defendido una democracia, nunca he defendido una dictadura en mi vida. Siempre he condenado una democracia, una dictadura.